Ya estamos grabando, vamos a comenzar resolviendo el ejercicio que he acabo planteado. La idea siempre, cuando estamos en este tipo de ejercicio, es identificar a qué tipo corresponde, ¿no? A qué tipo de caso de indeterminación está el ejercicio. Entonces, está indeterminado. ¿Qué tipo de indeterminación? Si nosotros calculamos cuando x tiene infinito, esta expresión, como el polinomio de abajo tiene grado 2, el de arriba tiene grado 1, el límite va a ser 0. Entonces esto me queda 1 menos 0 elevado a menos infinito. Entonces esto va a ser de la forma 1 elevado a infinito y eso me indica que es indeterminado. Por lo tanto tengo que calcular el límite utilizando esta propiedad de Euler. El primer paso, ya habíamos dicho, era hacer aparecer un 1 sumando y restando. Pero ese caso lo vamos a omitir porque ya tengo un 1. Entonces el paso 1, digamos, paso 1 de esta serie de pasos que nosotros damos para escribirlo en la forma correcta, de paso 1 se omite. Y se omite porque ya tengo el 1. Entonces, como que ya comenzamos inmediatamente con el paso número 2. Pero antes de dar el paso número 2, nos damos cuenta que tenemos un signo menos, por lo tanto ese signo menos lo vamos a trasladar a la expresión que está acá. Entonces esto va a ser más x más 1, y el menos lo vamos a multiplicar aquí abajo, porque aquí abajo tengo un menos x cuadrado que me conviene dejarlo positivo. Sería x cuadrado más 1. Todo eso elevado a menos x. Entonces lo único que hice ahí, este signo menos que estaba aquí, lo pasé multiplicando para abajo. Y al multiplicar por abajo me deja positiva el x cuadrado y negativo el 1. Entonces aquí tengo un error porque el 1 va negativo. Aquí, x cuadrado menos. Y ahora ya estoy en el paso 2. Si se dan cuenta, el paso 1 era hacer aparecer ese 1, pero ese 1 ya estaba y, digamos, era forzar que ese menos fuese un signo más. Así que, digamos, ya obtenemos inmediatamente el resultado. El paso 2, ahora en este caso sí lo tenemos que dar porque ya no tengo el 1, es hacer aparecer un 1 en el numerador. Y este denominador, este elemento, esta expresión algebraica, da la vuelta. Por lo tanto, esto me va a quedar el límite, cuando x tiende a infinito, de paréntesis 1 más 1 dividido por esta expresión algebraica, da vuelta, sería x cuadrado menos 1 dividido por x más 1. Todo eso le va a menos. Y con eso ya estoy listo en el paso 2. Logré obtener un 1 ahí. Y el paso 3 es igualar el numerador con el exponente. Es decir, lo que aparece aquí tiene que aparecer ahí como exponente. Por lo tanto, esto me queda que es el límite, cuando x tiende a infinito, de paréntesis 1 más 1 dividido x cuadrado menos 1 dividido x más 1, cierro paréntesis, hago aparecer lo que necesito, x cuadrado menos 1 dividido x más 1, agrego el menos x que tenía del principio, menos x, y hago desaparecer este elemento que agregué. ¿Cómo lo hago desaparecer? Multiplicando por el mismo, dado vuelta. Es decir, x más 1 dividido por x cuadrado menos. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos listo en la forma que necesitamos, y ahora aplicamos la propiedad. La propiedad la aplicamos en lo que tengo aquí escrito con paréntesis rojo. Por propiedad nosotros sabemos que este límite vale e, porque tengo un 1, tengo un más, tengo un 1, tengo un x y tengo un x. Por propiedad eso vale e. Entonces este límite me va a quedar que es el e de la propiedad elevado al límite cuando x tiende a infinito de lo que me sobró, que sería esto de acá. ¿Sí? Eso es lo que me sobra y eso es lo que tengo que calcular el límite. Ahora el menos x multiplicado por x y multiplicado por menos 1 lo calculo para escribirlo aquí arriba. Mira, menos x cuadrado menos 1 dividido por x cuadrado menos 1. Esto me da límite cuando x tiende a infinito de un polinomio de grado 2 dividido por un polinomio de grado 2. Entonces el resultado de eso es dividir los coeficientes principales. El coeficiente principal del de arriba es menos 1, el coeficiente principal del de abajo es 1. Por lo tanto, esto me va a quedar e elevado a menos 1 dividido en 1, y eso es menos 1. Y eso es lo mismo que 1 dividido por. No sé si
ahí la alumna que escribió su respuesta vio su error. Gabriela, Sí, profe, es que no había multiplicado o sea, el x elevado a 2 lo había dejado negativo. el equilibrio. Ah, ok. Sí, en el segundo paso. Ya. Ya. Bueno, sí, sí, a veces ocurre, pero lo importante es que detecte el error y, digamos, entienda los pasos que tienes que dar. Digamos, eso es lo importante de estos ejercicios. Perfecto, espero que los demás compañeros también hayan podido resolverlo. Si se dan cuenta, quiero ser enfático que estos ejercicios no son difíciles, pero sí hay que tener muy claras los pasos que se deben dar y cómo aplicar la propiedad. ¿Ya? Entonces, en este caso, el paso 1, paso 2, paso 3 es para escribir el límite en la forma que necesito, es decir, para poder aplicar la propiedad, para poder decir que lo que está en el paréntesis rojo vale E. ¿Ya? Una vez que yo tengo que eso vale E, me quedo trabajando simplemente con el residuo o esta cosa que me queda aquí, ¿ya? Y le calculo el límite a eso que me está quedando, ¿sí? A eso que tuve que agregar para poder forzar la expresión algebraica a algo que sí conociera. Entonces, ¿vamos a continuar? No sé si hay más dudas, alguien, un comentario. Cualquier cosa siempre puede interrumpirme por el micrófono, digamos, no hay ningún conflicto con ello. Entonces, voy a continuar por esto. Y vamos a empezar con la última unidad del curso, unidad 4. Unidad 4, que es cálculo diferencial. Entonces, digamos, un curso de cálculo siempre se estudia lo que es la derivada de una función, y la clase de hoy vamos a presentar geométricamente a qué corresponde la derivada y cómo podemos calcularla por definición, y nos vamos a dar cuenta que en realidad lo que estamos calculando en sí es un límite, ¿ya? Para ello vamos a tomar algunos ingredientes y vamos a definir el problema objetivo y tratar de dar respuesta a ese problema objetivo. Entonces demos una función f de x, una función f de x tal que eh, para un elemento a en el dominio de la función existe el límite cuando x tiende a de f de. ¿Ya? En general, esta condición que está aquí, se entiende como continuidad. Es decir, la función f de x es continua, ¿no? Continua en su dominio. ¿Ya? Eso es lo principal que vamos a tomar, es el ingrediente que nosotros vamos a considerar para poder definir lo que es la derivada de una función. Entonces vamos a tomar una función que tiene dominio f y tal que para cualquier elemento a en el dominio, la función tiene límite, ¿no? Existe el límite, está definida ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Gráficamente tenemos lo siguiente. Entonces tengo mi plano cartesiano, una función que va a estar en un dominio, ¿ya? Y eso va a ser la función, digamos, que nosotros vamos a considerar f. Y el problema que queremos nosotros resolver es, voy a marcar un puntito aquí, vamos a marcar un puntito. Entonces entonces, el problema a resolver, digamos, este cálculo diferencial, el problema, no sé por qué, el problema a resolver
es determinar la pendiente de una recta y es tangente a la curva f de x. A la curva f de x. Ese es el problema que queremos resolver. Me pregunta Patricio, profe, ¿existe el límite de f de x cuando tiende a 1? Es a A, cuando x tiende a A. Entonces, para todo A en el dominio, existe el límite cuando x tiende a A. ¿Ya? Eso es, cuando tiende a A. Entonces, el problema que queremos resolver es el siguiente: encontrar cuál es la pendiente de la recta que pasa por un punto de la función. Entonces, si queremos saber cuánto varía el y con respecto al x de esta recta que está pasando por ahí. Entonces, nosotros vamos a fijar un puntito en el dominio, en la función f de x, y queremos saber cuál es la pendiente de la recta que pasa por ahí. Entonces, nosotros consideremos para ello, un punto x, le vamos a poner x sub 0, f de x sub 0 en la curva de f de x. En la curva de f. ¿Ya? Entonces voy a considerar un punto x0 y la imagen de ese punto me va a dar la otra coordenada, que sería f de x0. F de x0. Entonces la pregunta ahora que quiero resolver es, en ese punto, ¿qué pendiente tiene la recta que pasa por ahí tangente? ¿Ya? Entonces, nosotros, digamos, como observación, nosotros sabemos calcular pendiente de rectas, conociendo dos puntos. Ya eso lo habíamos visto en la primera parte de geometría analítica. Si yo le doy dos puntos, ustedes pueden calcular la pendiente de la recta en ese punto. Entonces, vamos a borrar aquí un poquito para continuar. Debo hacer el dibujo, voy a continuar en la pizarra al lado. Entonces, si yo tengo dos puntos, ¿cómo calculábamos la pendiente de esos dos puntos? Entonces, si yo tengo un punto P aquí, un punto P con coordenadas x0, y0, y por otro lado tengo un punto Q con coordenadas x1, y1, nosotros definíamos la pendiente de PQ como una recta, donde restábamos la coordenada y con la coordenada y, era y0 menos y1 dividido por x0 menos x. Entonces, eso es lo que nosotros sabemos calcular. La pendiente da dos puntos. Entonces, vamos a utilizar eso para poder resolver el problema que planteé, que es determinar la pendiente tangente, es decir, en un solo punto. Entonces, para ello, de nuevo, estamos en esta parte. Entonces, consideramos un punto x0, f de x0 en la curva de f de x. ¿Ya? Y el punto x0, a este punto, x0, f de x0, le vamos a poner el punto, lo vamos a llamar el punto P. ¿Ya? El punto P. Y consideremos, quizás sea bueno, déjenme, voy a cambiar las letras aquí porque si no se me van a confundir. A esa le voy a poner A y B, para no hacer tanta.
Entonces el punto A y B, y la pendiente de A y B se calcula como eso. Entonces consideremos ahora el punto Q. El punto Q lo voy a considerar el punto X0 y le voy a sumar un H. Le voy a sumar un H. Y la imagen de ese punto va a ser f de x0 más h. ¿Ya? F de x0 más h. Entonces, gráficamente, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Gráficamente, tengo la siguiente situación. Voy a dibujar, por aquí va a estar, la pizarra no me ayuda mucho. Voy a borrar el lado derecho para poder continuar. Si no, no me alcanza, no me queda bien el dibujo. Y esta parte es súper gráfica. O sea, digamos, del dibujo se entiende bastante bien los conceptos para poder responder al problema de encontrar la recta, la pendiente de la recta tangente. Entonces, gráficamente, tengo lo siguiente. Entonces, tengo un punto x0 por aquí y un punto x0 más un h. Y voy a tener mi curva, digamos, pasando de esa manera. Ya, algo. Me gusta cómo queda la curva, pero no. Ya, algo así. Pensemos en una curva de ese estilo. Entonces yo quiero calcular la recta tangente en el punto x0. En ese punto me gustaría la recta tangente. Entonces lo que vamos a hacer, ya sabemos que en este punto quiero la recta tangente. ¿Ya? Ese punto tiene coordenadas x0, f de x0. Y tomamos un punto, otro puntito, digamos, para poder calcular la pendiente, porque recordemos que nosotros sabemos calcular pendiente teniendo dos puntitos. Entonces tomamos el puntito, digamos, x0 más h, y ese puntito va a tener coordenadas f de x0 más h. Entonces tenemos dos puntos, el punto P por aquí que tiene coordenadas x0, f de x0, y el punto Q que tiene coordenadas x0 más h, f de x0 más h. Entonces tengo esos dos puntos. Y por lo tanto yo puedo calcular la pendiente de esto de aquí. Yo puedo calcular la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. Digamos, la pendiente, la pendiente, la pendiente de la recta que pasa por el punto P y Q, me quedaría, el resto de la coordenada sería f de x0, la coordenada y, menos la coordenada y, que sería f de x0 más h, menos f de x0, dividido por, sería x0 más h, menos x0. De aquí se me simplifican, el x0 con el x0 se me simplifican, y los voy a eliminar, no porque me quedan con signo opuesto, sí, me queda solo todo eso, me queda dividido por eso. Entonces la pendiente que pasa por el punto P y Q corresponde a la magnitud f de x0 más h menos f de x0, todo eso dividido por h, donde h es un número que lo podemos tomar, digamos, muy grande o muy pequeño, y depende de lo que estemos realizando. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este h que nosotros estamos tomando aquí, este h que yo estoy tomando aquí, es un número, que puede variar, Entonces, si yo hago que este h sea un número más chiquitito, esto se me va a acercar hacia acá, ¿sí? Entonces yo podría tomar otro h, un h más chiquitito, Por lo tanto, el x0 más h quedaría aquí. Y la imagen de esto, al punto Q, me quedaría aquí, ¿sí?
El punto Q me quedaría aquí. Y por lo tanto la recta, la pendiente, ahora sería esa. ¿Sí? Esa sería la pendiente de la recta que estoy buscando. Y a su vez podría tomar un H de nuevo un poquito más pequeño. Entonces el elemento me queda aquí. Y nuevamente, esto me va a definir un puntito y me va a definir otra recta. Otra recta de aquí. Digamos, otra recta de aquí. Y así puedo ir tomando el H cada vez más pequeñito. ¿Sí? Mientras más pequeñito, más cerquita voy a estar de la recta, de la pendiente, de la recta que es tangente. Incluso podría suponer que el H es 0. ¿Y cómo podría hacer eso? Entonces, podemos determinar la pendiente de la recta tangente como el límite cuando el H se aproxima a 0. Recuerden que el H lo podemos tomar cada vez más chiquitito. Y la forma de tomarlo como casi 0 es pensar en el límite. Entonces vamos a definir la derivada en el punto x0 como el límite de este cociente que tenemos acá. Entonces, definición, voy a borrar aquí, ya con toda la explicación, debería entenderse más o menos qué cosa es la derivada. Entonces, lo diré como una definición. Definición sea f de x una función continua, en su dominio y x0 perteneciente al dominio de la función. Se define la derivada de f de x en x igual a x0 como, y lo vamos a notar de la siguiente manera. Entonces la función derivada f', esa va a ser la derivada de la función en el punto x0, por definición va a corresponder al límite cuando h tiende a 0 de esta pendiente que tengo aquí, de f de x0 más h menos f de x0, todo eso dividido por h. Entonces, esa va a ser la definición de derivada, y es la definición formal de derivada en un punto. ¿Sí? Esa es la definición. Entonces, de la explicación que acabo de hacer, esta derivada en realidad corresponde a la pendiente de la recta tangente en el punto x0, f de x0. Entonces, eso lo hemos escrito como una observación, ¿no?, de toda la explicación que realicé para poder llegar a esta definición. Entonces, voy a borrar aquí. Entonces, esto me queda, lo dejé como observación. 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 Entonces, la derivada f' de x en x0 representa la pendiente de la recta tangente, a la curva f de x en el punto x0, f de x0. Eso es lo que representa la derivada de la función en un punto, ¿ya? Entonces, si yo tengo la función, yo tengo mi función, tengo el puntito x0 por alguna parte, entonces digamos algo así,
digamos, algo de ese estilo. Entonces, la pendiente, la derivada de la función, en ese puntito, en el punto x0, f de x0, la pendiente, esta recta, recordemos que esta recta, como es una recta, va a ser de la forma y igual mx más n, pero donde el m, nosotros sabemos que vale f' de x0, x más n, ¿sí? Donde entonces la derivada en realidad corresponde a la pendiente. Eso es lo que representa geométricamente la derivada de una función. Y digamos, el curso de cálculo diferencial o esta unidad, digamos, va a utilizar o se centra en el estudio de estas derivadas. Ya tenemos una interpretación geométrica, ya sabemos cómo se define, es a través de un límite, y la primera parte del curso se va a enfocar en el cálculo de derivadas de funciones. Entonces yo les doy una función y les voy a pedir calcular la derivada de la función en un punto e interpretar geométricamente lo que eso significa. ¿Se entiende la definición? Dice que sí. Entonces, digamos, esta es una definición simplemente cuando nosotros queramos calcular alguna derivada, es aplicar esta definición. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿ya?, para poder aplicarla. Entonces, ejemplo, ahora un poco de tiempo. Entonces, ejemplo, sea f de x, vamos a tomar una función bastante sencilla porque no tiene sentido tomar funciones muy complicadas. En esta primera parte vamos a tomar x más x al cuadrado más 1. Entonces vamos a tomar esa función y vamos a calcular la derivada de esa función en el punto 1. ¿Cuánto me da la derivada de la función en el punto? Entonces, como queremos calcular eso, tenemos que calcularlo de la definición de derivada. Entonces, la definición de derivada en el punto, entonces, recordemos que la derivada en el punto x0 corresponde a el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0, todo eso dividido por h. Entonces, eso es lo que queremos calcular. Donde el x0 en este caso, el x0 vale 1. Entonces, aplicando esta definición de derivada, la derivada en el punto 1, f' de 1 sería el límite cuando h tiende a 0 de f de 1 más h, 1 más h, 1 más h, menos f de 1, todo eso dividido por h. Y ahora el cálculo de la derivada se me transformó en el cálculo de un límite. Y este límite, antes de calcularlo, debo plantearlo, es decir, cuál va a ser el límite que realmente estoy calculando, porque aquí tengo una función f, 1 más h, menos f de 1. Entonces tengo en la función, donde está el x, tengo que reemplazar 1 más h. Entonces tengo que reemplazar 1 más h ahí para calcular quién es f de 1 más h. Y tengo que reemplazar 1 en el x para saber quién es f de 1. Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de reemplazo 1 más h en el x cuadrado. Entonces esto me va a quedar que f de 1 más h es 1 más h al cuadrado más 1. Menos, y coloco un paréntesis aquí para no omitir algún signo, y reemplazo el 1 donde está el x. Entonces esto me queda 1 al cuadrado más 1. Cierro paréntesis y todo eso dividido por h. Y ahora resuelvo lo que tengo que resolver en el paréntesis para poder plantear el límite. Entonces que es el límite cuando h tiende a 0 de resuelvo este cuadrado de binomio, el primer término al cuadrado, 1, más 2 veces el primero por el segundo, 2h, más h al cuadrado.
más 1, que sería este 1 de aquí, menos 1 al cuadrado más 1 es 2, entonces menos 2. Todo eso dividido por h. Voy a continuar por acá. Esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de el 1 por el más 1 y con el menos 2 se me cancela. Me quedaría 2h más h cuadrado, todo dividido por h. Y ahora me enfoco en calcular cuánto vale ese límite. Si nosotros reemplazamos el 0, esto me queda de la forma 0 partido por 0, por lo tanto indeterminado. Entonces tengo que calcular este límite, digamos, modificándolo algebraicamente para poder calcular. Al hacer, lo más sencillo que podemos hacer es factorizar por h, límite cuando h tiende a 0, factorizo arriba por h, h, paréntesis 2 más h, dividido por h. Y aquí se me cancela ese h con ese h, y eso me queda que es el límite cuando h tiende a 0 de 2 más h. Reemplazo el h igual 0, y eso me queda que el límite vale 2. Por lo tanto, la derivada de la función en 1 vale 2. ¿Qué es lo que significa eso? Que en el punto 1, f de 1, la pendiente de la recta es 2. Entonces, geométricamente, vamos a interpretar directamente esto. Geométricamente, para dar inmediatamente ir dando la interpretación de lo que es la derivada, geométricamente, ¿qué significa esto? Que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 1, f de 1, es 2. Eso es lo que me está diciendo la derivada de esta función. Entonces, geométricamente, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto 1, f de 1 es 2. Eso es lo que me dice la derivada. Y la derivada nuevamente corresponde simplemente al límite de una expresión algebraica que está dada en variable h. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda entonces? Entonces, si se dan cuenta, calcular la derivada de una función se reduce simplemente a calcular un límite. ¿Ya? Y este límite está dado en variable h. Entonces veamos alguna otra opción. Vamos a ver como observación eso. La primera parte. Entonces, observación. Calcular la derivada de una función f de x se reduce a calcular un límite en la variable, y esto es importante, el límite está dado en la variable h. Este límite, entonces el límite f' de x0, es decir, la derivada en el punto x0, va a corresponder, por la definición que acabamos de dar derivada, al límite cuando h tiende a 0 de la función f de x0 más h menos f de x0, todo eso dividido por h. Entonces, esa es la definición que vamos a tener de derivada y esa es la que vamos a ocupar. Obviamente, cada vez que nosotros queramos calcular la derivada en un punto, tenemos que calcular un límite diferente. Ya no todos los límites van a ser iguales, pero sí la definición siempre va a ser la misma. Entonces, lo primero que debemos hacer, por lo tanto,
que debemos hacer es plantear el límite a calcular. En este caso, tengo que reducir la expresión f de x0 más h menos f de x. O sea, eso es lo primero que tengo que calcular. Una vez que yo calculo esto, hago la división por h y planteo el límite que debo determinar. Voy a hacer, se me está acabando el tiempo de Zoom, nos vamos a conectar inmediatamente, por favor, al mismo link. Entonces les pido conectarse al mismo link porque, digamos, se me acaba el tiempo.